Para realizar la planificación, lo primero que yo hago es buscar las herramientas que necesito. La primera herramienta para poder planificar con efectividad es el programa de la asignatura. Basado en el programa, entonces yo ubico cuáles son los recursos bibliográficos que voy a utilizar para la asignatura y luego también busco algunos recursos en la red. Entro a YouTube para buscar algunos recursos que puedan ayudar a la comprensión del tema a los chicos y a partir de ahí entonces empiezo a estructurar, dependiendo de los temas y las unidades correspondientes, cuáles son los elementos que voy a utilizar para integrarlo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, que se refiere a qué aspectos tomo en cuenta. Bueno, creo que definitivamente en la primera pregunta contesté algunos de los aspectos a tomar en cuenta. Sí. Algunos de los aspectos más fundamentales a tomar en cuenta también son el tipo de grupo en el que voy a trabajar, sobre todo porque yo trabajo temas puntuales sobre niveles administrativos y a veces entre un grupo y otro hay conocimientos previos que se requieren para una asignatura y entonces yo, dependiendo del grupo, con frecuencia cuando tengo la disponibilidad hago un levantamiento sobre los conocimientos previos que tienen los estudiantes para entonces poder aplatanar un poco más los contenidos y que puedan tener una mejor comprensión de los mismos. Bien. La tercera pregunta, que se refiere a la dificultad de la puesta en práctica de una planificación. Bueno, las mayores dificultades de la puesta en práctica de una planificación es cuando algunas veces llegas al aula y no tienes todos los recursos o algunos de los recursos que ya tú has planteado no te funcionan. Puede ser que no te funcione el data show, que no te funcione la computadora, que la presentación no abra, etcétera. Entonces, en el tiempo me he vuelto una experta en eso y con frecuencia lo que hago es tener cubiertas todas las bases. Con frecuencia trabajo el plan A y el plan B de una asignatura. Un plan A ya con mayor detalle y un plan B que puedo trabajar ya con menos herramientas. La siguiente pregunta sobre las ventajas y las desventajas. Bueno, la principal ventaja es que el profesor puede cubrir más y puede garantizar un mayor aprendizaje por parte de los estudiantes, que puede centrarse más el aprendizaje en los estudiantes, porque al final el profesor sabe lo que sabe, pero a nosotros nos interesa que el aprendizaje, garantizar el aprendizaje de los estudiantes. Diferencias de una clase improvisada y una clase planificada. Bueno, que cuando la clase es improvisada se te van muchísimos aspectos, muchísimas cosas e incluso algunos elementos, herramientas que pudiste utilizar se te escapan de las manos y entonces eso limita el aprendizaje de los estudiantes. Una de las grandes ventajas que tiene una clase planificada es que da tranquilidad al docente y también da tranquilidad al estudiante, porque cuando planificas, pues el estudiante ya sabe lo que se está esperando de él y por ende tiene mayores posibilidades de asociarse al éxito. Y por último, una experiencia que la haya marcado positiva o negativamente. Bueno, con frecuencia, que yo te puedo decir de la docencia, una de las experiencias que más me ha marcado ha sido integrarme a la docencia y descubrir que realmente puedo impactar a las personas a otros niveles más allá de los que con regularidad abarcaba. Yo siempre estaba en el proceso administrativo sin integrarme a los aspectos de aprendizaje y enseñanza a otros. Entonces lo que más me ha marcado es que necesito estar en constante actualización para poder entonces llegar a los niveles que se están esperando de mí. Bien, estamos aquí con Morelia Batista. Ella es estudiante de medicina. Yo quiero que ella me conteste en este momento 3 preguntas que le voy a hacer a ella y a su compañera. Voy a aprovechar para hacer esa entrevista a 2 personas. La primera pregunta es que si su profesor al momento de darle la clase siempre lleva su planificación
Esa es una. Voy a hacer primero las preguntas para que ella me conteste todo. La primera pregunta, como le dije, era que si el profesor, sus profesores todos llevan su planificación para dar su clase y que si ella se da cuenta cuando un docente en algunas ocasiones da la clase improvisada. Y la última pregunta es que me diga ella de algo que ella haya pasado en la universidad que la haya marcado positiva o negativamente. Bien, al inicio del cuatrimestre a los profesores les dan su planificación, o por así decirlo, el contenido de los temas que tienen que desarrollar por semanas durante el cuatrimestre. Ellos siempre tienen, la gran mayoría utilizan lo que es el proyector, donde ellos llevan sus temas que realizan para la clase, lo desarrollan ahí. Sí me ha tocado que he visto profesores que han llegado al aula sin ningún tipo de material, no sé, a veces quieren salir temprano o le toca a los estudiantes presentar algún tipo de tema o contenido. ¿Qué más? ¿La segunda pregunta cuál fue? Tú me has contestado dos ya, que si te has dado cuenta de que llegan sin planificación, y la última es que si algo con un docente que te haya marcado positiva o negativamente aquí en la universidad. Bueno, ahora en este cuatrimestre hubo un pequeño inconveniente que nos sucedió a un grupo de estudiantes de la materia de Fisiología 3. Y todos sabemos aquí en la universidad que Fisiología 3 es prerequisito de fisiopato, que si quieres más sobre tiras de esa materia tienes que dar un cuatrimestre extra. Entonces nos ocurrió un problema que casi la gran mayoría sacamos una calificación baja. Entonces tuvimos que acudir a las autoridades de aquí de la universidad, a los profesores, coordinadores de la materia de fisiología para reclamarles nuestros derechos como estudiantes. Entonces eso nos enseñó a cómo nosotros los estudiantes debemos de dirigirnos a los docentes, director, rector o coordinador de la materia o de la carrera. Y entonces eso nos enseñó la forma adecuada de cómo un estudiante debe dirigirse a reclamar sus derechos, sin tener que estar haciendo ningún tipo de... ¿Cómo se dice? Show. Ajá, exacto, como show, o llegué yo soy la jefa aquí. Todo hablando con educación y tú reclamando tus derechos como estudiante aquí, así podemos arreglar las cosas. Pero en el periodo de tiempo que tengo aquí en la universidad no he tenido ningún otro inconveniente. Okay, bien, gracias.